Gracias por estar ahí. Nos vamos a referir al proceso de pérdida de las colonias españolas de ultramar a finales del siglo XIX. Constatamos que Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo en las Antillas, además de las islas Filipinas en el Pacífico occidental, quedaron al margen del proceso de independencia que recorrió el continente americano entre 1808 y 1825. Deteniéndonos de manera breve en cada proceso, apuntaremos las peculiaridades de lo ocurrido en Santo Domingo, Puerto Rico, Cuba y Filipinas. En cada uno de los casos puede apreciarse que la pérdida del control económico por parte de España fue anterior a la pérdida del control político y que desde nuestro país no se atendieron las reivindicaciones de autonomía que precedieron a las de independencia. Vamos a verlo. Panorama general. Las posesiones españolas en las Antillas, Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo, además de Filipinas, 7.107 islas en el Océano Pacífico Occidental, quedaron al margen del proceso de independencia que recorrió el continente americano entre 1808 y 1825. Curiosamente, las primeras zonas de América donde llegaron los españoles serán las últimas en independizarse. Ello no es ajeno a que fundamentalmente Cuba se convirtió en la cabeza de puente de las tropas que se pudieron enviar desde España para combatir el proceso independentista en el continente. No obstante, desde el punto de vista económico, las diferencias entre los nuevos estados independientes de España y las posesiones que subsistieron en el siglo XIX fueron muy pequeñas. La nueva realidad latinoamericana, continuidad acentuada de la etapa anterior, fue inicialmente de dependencia económica de otras metrópolis europeas, Reino Unido, Holanda y Francia. Frente a esa situación, desde los Estados Unidos de América del Norte se impulsaron dos principios. La doctrina Monroe, América para los americanos, expresada contra el colonialismo europeo en 1823 por el presidente norteamericano, y el Destino Manifiesto, expresión del editor J. L. O'Sullivan, a través de lo cual los Estados Unidos se consideraban una nación sin fronteras y con obligación de intervenir en los asuntos continentales. A partir de 1845, los Estados Unidos tienen cada vez más capacidad de aplicar estos principios. Estados Unidos asumió inicialmente el papel de gendarme al servicio de las relaciones financieras en la etapa de madurez del neocolonialismo, aunque no fueran intereses directamente norteamericanos. Paulatinamente se hacen con el control de las empresas industrializadoras, sin tener en cuenta quiénes fueran los propietarios de las tierras. En Cuba y Puerto Rico, donde se imponen monocultivos, azúcar, café, tabaco, los ferrocarriles que trasladan las materias primas desde el interior a los puertos son norteamericanos y los buques para exportarla también, de forma que controlan los precios y los terratenientes productores pierden toda autonomía y capacidad de decisión. Independencia de la isla de Santo Domingo. Por el Tratado de Basilea de 1795, cuando la España borbónica está en guerra con los revolucionarios franceses, propició que Carlos IV recuperara Cataluña y Vascongadas, que estaban en manos de los franceses, pero supuso la cesión a Francia del territorio español de la isla de la Española o de Santo Domingo. Pero no es hasta 1801 cuando se produce la ocupación efectiva del territorio por parte de las autoridades francesas. En los años siguientes, Haití consigue su independencia de Francia y el antiguo territorio español será objeto de sus apetencias. Los acontecimientos peninsulares de 1808 sacuden a una población dominicana que se levanta contra la ocupación francesa. Encabezados por Juan Sánchez Ramírez, los dominicanos consiguen la independencia de Francia gracias a la ayuda de la flota inglesa,
volviendo a formar parte de la monarquía española. El descontento entre la población dominicana aumentaba por la mala gestión de las autoridades españolas. A esta fase de la historia dominicana se la llama la España boba. Durante más de 10 años de sucesivos administradores ineficientes, Santo Domingo degenera hasta su desmembramiento social y económico. Pero no será hasta 1821 cuando una revuelta proclame la independencia de la parte española de Haití. Se pretendió que el nuevo Estado quedase bajo la protección de la Gran Colombia de Bolívar para evitar una invasión de sus vecinos haitianos, pero sus intentos fracasaron y la temida ocupación se produjo meses después. El ejército haitiano invadió el nuevo territorio independizado, dando comienzo a un periodo de ocupación que se prolongará durante 22 años. Habrá que esperar hasta 1830 para que España reclame a Haití la devolución de esta parte de la isla. A finales de los años 30 del siglo XIX surge un grupo llamado la Trinitaria, que derrotará a los ocupantes haitianos. El 27 de febrero de 1844, fecha en la que se proclama el nacimiento de la Primera República Dominicana. España reconocerá dicha independencia con la firma del Tratado de Reconocimiento en 1855, pero tan solo tendrá vigencia 6 años, puesto que en 1861 los criollos conservadores solicitarán la anexión a España. Esta adhesión dura hasta 1863 y sirve de punto de partida para un periodo de revueltas y guerras civiles que finalizará en 1865 con la instauración de la Segunda República en Santo Domingo y el total desligamiento de España, que abandona definitivamente la isla. Este último proceso, le había costado a España más de 300 millones de reales y cerca de 30.000 hombres. Puerto Rico hasta la ocupación militar norteamericana. Tras los acontecimientos de 1808, las autoridades de San Juan, capital de la isla de Puerto Rico, acatan de inmediato los sucesivos gobiernos de la península. Al igual que Cuba, al cesar la entrada de plata procedente de México, se producirá una crisis económica. La isla se convertirá en el refugio de los españoles expulsados del continente por los movimientos insurgentes. Los exiliados, que llevan consigo experiencia y hacienda, dan un empuje económico y poblacional al territorio. Durante el Trienio Liberal se suceden manifestaciones contrarias al dominio español, encabezadas por Pedro Dubois, que cuenta con apoyo desde Nueva York, y numerosos embates de piratas colombianos y venezolanos, que son contenidos por la ayuda militar estadounidense que protege sus intereses en la zona. En 1823, los criollos liberales reivindican una reforma administrativa que será desestimada por Madrid. A partir de ese momento, se suceden levantamientos y reclamaciones independentistas. El despotismo de las autoridades españolas les enfrenta al sector criollo, que, a su vez, se debate entre los partidarios de la independencia o de la autonomía. Líderes liberales expulsados de la isla comienzan a planear la independencia desde el exilio. En 1868 se produce un intento fallido de independencia conocido como Grito de Lares. En los años siguientes se aplican las libertades constitucionales al territorio, se eligen representantes a Cortes y se crea la Diputación Provincial. En 1871, los diputados puertorriqueños consiguen la reforma municipal, la abolición de la esclavitud y la aplicación de la Constitución, logros que no contentaron a los españolistas. En la Restauración Borbónica de 1874 se derogan todas las leyes reformistas y se entra en una dinámica de poder absoluto. En la década de 1880 se produce una división de liberalismo entre quienes buscaban la autonomía y quienes querían una integración y ciudadanía española. El Estatuto de Autonomía
llega en 1897, pero la guerra de Estados Unidos ya se había producido. Tras un bombardeo de San Juan, la isla es ocupada en pocos días por los norteamericanos. Tras el Tratado de París de 1898, los norteamericanos establecen una administración militar en la isla. Las guerras de Cuba. Primera parte. Durante el proceso independentista continental hispanoamericano de inicios del siglo XIX, Cuba había permanecido fiel a la corona española. Pese a la presencia de algunas sociedades secretas independentistas, Soles y Rayos, en 1822, y la Legión del Águila Negra, 1830, que fueron duramente perseguidas. Durante los años 30, 40 y 50, la isla conoció una prosperidad económica sin precedentes basada en el monocultivo, grandes plantaciones de caña de azúcar y tabaco, la agricultura de exportación y el régimen esclavista que se mantuvo hasta los últimos momentos. A pesar de la relativa tranquilidad, las ideas liberales y nacionalistas fueron penetrando en Cuba, y ya en los años 60 se veían varias posturas entre las élites criollas respecto al régimen político, reformistas, autonomistas y separatistas o independentistas. Con el destronamiento de Isabel II, un grupo de independentistas cubanos aprovechó la revolución de 1868 con el famoso grito de «¡Viva Cuba libre!» y estalló una revuelta en la localidad de Yara, guiada por Carlos Manuel Céspedes. Es la conocida como Guerra de los 10 años, una guerra de guerrillas con saqueo y atrocidades por ambas partes. En la restauración canovista, el fin de la guerra carlista en 1876 permitió al gobierno español prestar mayor atención al problema cubano. Se nombró capitán general a Arsenio Martínez Campos, quien llevó a cabo una política conciliadora que humanizó el conflicto. En 1878, muchos insurgentes aceptaron la paz en el cuartel español de San Agustín de Zanjón, que se conoce como la Paz de Zanjón. Hacia 1890, los Estados Unidos controlan la isla económicamente. El 85% de la producción de azúcar estaba en manos de la Sugar Company Trust y los transportes estaban en manos de empresas estadounidenses. Las guerras de Cuba. Segunda parte. En 1895, los independentistas volvieron a la carga capitaneados por José Martí, un poeta intelectual que fundó el Partido Revolucionario Cubano con sede en Nueva York. Los cubanos, bajo su liderazgo, volvieron a gritar el «Viva Cuba libre», esta vez en baile, una sublevación mucho más organizada. Los insurgentes se levantaron simultáneamente en más de 35 localidades. El gobierno de Cánovas envió de nuevo al artífice de la Paz de Zanjón, al general Martínez Campos, para sofocar las revueltas, que fracasó y dimitió. Le sustituirá el general Valeriano Weyler. Su gestión, muy represiva, fue desastrosa. El gobierno de Sagasta, que tomó la alternativa tras el asesinato de Cánovas en 1897, destituye fulminantemente a Weyler y dicta un decreto de autonomía para Cuba y Puerto Rico. Es en ese momento cuando los Estados Unidos, que venían apoyando de manera soterrada a los rebeldes, se implican de manera directa. El presidente McKinley, del Partido Republicano, ofrece comprar Cuba y Puerto Rico por una generosa cantidad. Oferta que el gobierno español rechaza, dado que la burguesía catalana tenía pujantes negocios en la isla. La opción elegida fue ir a un más que probable conflicto bélico del que no se midieron las consecuencias. Las guerras de Cuba y tercero. Los Estados Unidos, en una maniobra intimidatoria, enviaron al acorazado Maine a La Habana en enero de 1898, con el pretexto de asegurar los intereses de los residentes norteamericanos.
el 15 de febrero de 1898 el Maine estalla por los aires y mueren 266 marines y 2 oficiales. Sin esperar al resultado de una investigación, la prensa sensacionalista de los magnates Pulitzer del New York World y Hearst del New York Journal se apresuraron a culpar a España. Es lo que se denomina un casus belli, una excusa para iniciar un conflicto. La guerra empezó en abril. La flota estadounidense del Pacífico, que fondeaba en Hong Kong, se dirigió a Filipinas enfrentándose a la escuadra española en la batalla de Cavite. España sufriría una derrota absoluta. El segundo acto se desarrolló en la propia Cuba. El almirante Cervera hubo de enfrentarse a una escuadra americana muy superior en la bahía de Santiago, donde fue arrasado. La guerra había terminado y en París se firmó un tratado de paz. Se perdían las últimas posesiones de ultramar, Cuba, Puerto Rico y la isla de Guam. Filipinas fue entregada a los Estados Unidos por $20 millones. Al año siguiente, las Islas Carolinas y las Marianas fueron vendidas a Alemania por 25 millones de pesetas. Las Islas Filipinas hasta su venta a los Estados Unidos. Primera parte. El archipiélago filipino dependía formalmente del Virreinato de Nueva España, actual México, pero respondía directamente ante la península. Debido a la gran distancia que separaba ambos territorios, el gobernador filipino era independiente en la práctica. La independencia de México y la suspensión del galeón de Manila, que provenía de Acapulco, deberían haber supuesto el hundimiento de la economía filipina, pero no fue así. Durante el siglo XIX, Filipinas se autoabastece y exporta productos como arroz, algodón, azúcar y ábaca. El motor de esta recuperación es la mejora del comercio por los adelantos tecnológicos y de la agricultura que impulsan sociedades como la Real Compañía de Filipinas. Al igual que en las Antillas, la población filipina reclamaba un verdadero estatus de provincia española, con una representación en Cortes acorde con su población y territorio. Sin embargo, este anhelo nunca fue satisfecho. Entre 1830 y 1855, los gobernadores generales de las Islas Filipinas tienen un poder ilimitado. Los funcionarios españoles convierten su mandato en una sucesión de abusos. Pese a la inestabilidad en la metrópoli, Filipinas asiste a un florecimiento económico fruto de la liberalización del comercio en 1868, de la exención de impuestos a los productos que exportan a España, del nuevo paso por la apertura del Canal de Suez y del establecimiento de los vapores. Como consecuencia de todos estos factores, se produce la llegada de nuevos colonos españoles y de trabajadores chinos a las islas. La independencia tiene su germen en un tibio liberalismo en criollos y adinerados que han estudiado o viajado a Europa. Las Islas Filipinas hasta su venta a los Estados Unidos. Segunda parte. En 1872, en la zona de Cavite, se desarticula una revuelta que termina con la muerte de los clérigos filipinos Burgos Gómez y Zamora. Personaje fundamental fue José Rizal, hijo de padre chino y madre filipina. Educado en Europa, a su vuelta a Filipinas, fundará la primera logia que pedirá las reformas de representación provincial, el fin del monopolio de las órdenes religiosas y la secularización de los curatos desde posturas moderadas. Rizal será condenado al exilio por sus reivindicaciones y ajusticiado en 1896. En 1892 se crea la organización Katipunan, que consigue aunar a los filipinos bajo unos postulados más radicales. A la cabeza está Andrés Bonifacio, y su objetivo será la independencia del país, pero su ímpetu es frenado por las tropas españolas. Tras la muerte de Bonifacio, su sucesor,
Emilio Aguinaldo, se proclama presidente de la República de Filipinas en 1897. No consigue la independencia, pero sí que el gobierno español acepte ciertas reformas. Al mismo tiempo, Inglaterra, Holanda, Estados Unidos y Francia pugnan por hacerse con el control de las islas del sur para establecer sus bases de operaciones en esta zona del Pacífico. Tras la firma del Tratado de París de 1898, donde se ceden Filipinas y la isla de Guam a los norteamericanos por 20 millones de dólares, los rebeldes filipinos declararán infructuosamente la guerra a los americanos, que establecen su poder hasta 1946, fecha en la que Filipinas se independiza definitivamente. De forma paralela al Tratado de París, España vende a Alemania las Islas Carolinas, Marianas, salvo Guam y Palaos por 25 millones de pesetas. Vamos terminando. Les recomendamos visionar este excelente vídeo, muy bien contextualizado, en un resumen de 6,40 minutos, elaborado por Academia Play y que pueden encontrar en su canal de YouTube. Por último, quiero hacerles una recomendación de una película sobre la guerra de Filipinas. Se trata de 1898, Los últimos de Filipinas. Es una película española dirigida por Salvador Calvo, producida por el empresario Enrique Cerezo y protagonizada en un elenco importante por Luis Tosar. Estrenada el 2 de diciembre de 2016. Describe de forma dramatizada el sitio de Baler. Se rodó, entre otros lugares, en exteriores de Guinea Ecuatorial y las Islas Canarias. Su rodaje duró 9 semanas, desde mayo hasta julio de 2016. Las críticas fueron mayormente positivas. Carlos Boyero en El País describió la película como buen cine, bien producida y escrita y trabajada, y con algunos diálogos inquietantes, llegando a calificarla de modélico. Alberto Bermejo, en El Mundo, destacó su poderoso reparto y calificó su rodaje de elegante, otorgando a la película 3 de 5 estrellas. Aquí tienen un tráiler de la productora de poco más de 2 minutos y cuarto, pero aquellos que estén muy interesados pueden encontrarla hasta el 1 de julio de 2025 a través de internet en RTV Play. Asimismo, en YouTube, en Google Play y Amazon Prime puede visionarse por 1,99 euros. Agradezco su atención. Todo el proceso que acabamos de repasar sumió a España en una sensación de fracaso absoluto del sistema canovista de restauración borbónica. Fue la llamada crisis del 98. La importancia de esta resultó decisiva para el desarrollo de la historia de España en el siglo XX, razón por la que en próximas sesiones le dedicaremos toda la atención que se merece. Como hago habitualmente, cierro esta sesión rogándoles que se cuiden, que nos cuidemos.